Bien, y crece la tensión por un posible conflicto armado en Ucrania. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia para tratar el tema. Para profundizar, justamente, nos acompaña Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finesterrae. ¿Cómo está, Alberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Josefa. Primero que todo, pongamos esto en contexto. ¿Cuál es la finalidad que tiene Rusia? Rusia siempre ha estado mirando Ucrania, tienen un pasado en común, pero hoy día puntualmente ya se están tensionando las cosas. Para poner en contexto, contextualicemos un poco, profesor, sobre esto. ¿Cuál es la relación que ellos tienen, estos países, digo? Bueno, hay que considerar que para Rusia existe lo que se llama el espacio postsoviético, que es un área en donde están países que pertenecieron a la Unión Soviética y que también fueron parte de sus aliados de Europa del Este, por ejemplo, en el Pacto de Varsovia. Por lo tanto, toda esta zona, Rusia considera desde el fin de la Guerra Fría, por cierto, que sigue siendo parte de su esfera de influencia, en donde Rusia es la potencia predominante. Y por lo tanto, desde que la OTAN comenzó a incorporar a antiguos aliados de la Unión Soviética, por ejemplo, en 1999 ingresan Polonia, Hungría y la República Checa. Y de esa manera, las fronteras de la OTAN paulatinamente avanzan hacia las fronteras de Rusia, para lo que, digamos, Moscú considera que es una abierta intromisión en su esfera de influencia y una amenaza en términos de seguridad y estabilidad. En este minuto, Ucrania, junto con Bielorrusia, por cierto, que es un importante aliado de Rusia, son los países que literalmente separan las fronteras de la OTAN de las fronteras de Rusia. Y a Moscú le preocupa muchísimo que en algún momento Ucrania pudiese sumarse a la OTAN o también a la Unión Europea. Recordemos que el 2014, la crisis del 2014, partió precisamente de esa manera. Y en este minuto lo que Rusia ha estado haciendo es intentar hacer valer su postura, sus, entre comillas, derechos a presionar no solamente a Ucrania, sino también a la OTAN y a Estados Unidos para evitar que precisamente esta alianza militar se acerque aún más a las fronteras de Rusia. Claro, además Ucrania tiene geopolíticamente hablando, es un sitio estratégico además, ¿no? Su ubicación es muy estratégica, por su territorio cruzan, por ejemplo, gasoductos como el Nord Stream 1, lo cual sin duda que es fundamental, sobre todo considerando la dependencia europea del gas ruso. Y en ese contexto hemos visto que Rusia lo que ha hecho es entregar un petitorio, demandas, exigencias respecto de lo que espera de la OTAN y de Estados Unidos. En primer lugar, garantías absolutas de que Ucrania nunca entre a la OTAN y el repliegue de fuerzas de la OTAN y Estados Unidos desplegadas en Europa del Este. Ambas demandas que claramente ni la OTAN ni Estados Unidos están en condiciones de aceptar. Y no tendrían por qué, ¿no, profesor? Se lo consulto porque además, claro, cuando se mete Estados Unidos, acá vemos que el conflicto ya es un conflicto entre grandes potencias. Ya Ucrania pasa a ser, digamos, como lo que está en la mitad, pero a la larga recibe el apoyo de Estados Unidos. Rusia dice, no, está generando un ánimo de histeria, no hay riesgo de invasión, pero en realidad a la larga, como siempre, termina siendo un conflicto entre grandes potencias, ¿no? Precisamente Rusia está haciendo valer eso exactamente al desplegar más de 130.000 efectivos en las fronteras colindantes con Ucrania. No hay que perder de vista, como tú bien decías, el contexto de este conflicto. En 2014, Rusia intervino en Ucrania de dos maneras. Primero, respaldando a separatistas ucranianos prorrusos en las provincias del este de este país, Lugansk y Donetsk, lo que se conoce generalmente como el Donbass. Y al mismo tiempo desplegó tropas en la península de Crimea, argumentando que había población rusoparlante que debía ser protegida y que termina anexando a través de un referéndum polémico, por cierto, que no reconocen ni Estados Unidos, ni Naciones Unidas, ni la Unión Europea. Por lo tanto, cuando vemos este despliegue de tropas, inevitablemente regresa a la memoria lo ocurrido en 2014 y no se ve como algo tan lejano o imposible que Rusia
nuevamente y hacer algún tipo de acción militar o despliegue de tropas. Claro, porque en definitiva lo que ha hecho Rusia a lo largo de los años es en varias oportunidades no querer perder su radio de influencia, ¿no? Ahora, ¿qué tan real o qué tan grande es el riesgo de invasión? ¿Tanto como lo vimos en la península de Crimea? En términos técnicos, en este minuto Rusia tiene 130.000 efectivos que le bastarían para invadir Ucrania. Ucrania no es un país pequeño, estamos hablando de un país de más de 600.000 kilómetros cuadrados, poco más del tamaño de Francia, son 44 millones de habitantes y sin duda un ejército, unas fuerzas militares que en los últimos años han recibido mucho material occidental, han modernizado su equipamiento, por lo tanto, sí, la posibilidad de que Rusia invadiese Ucrania es real. La pregunta es, ¿a qué costo? Enfrentar al ejército ruso, eventualmente el respaldo de otros actores en la región, ¿verdad? Y a eso hay que sumarle lo que ya ha dicho el presidente Biden, es decir, ¿a qué se arriesga Vladimir Putin si ordena una acción militar, por muy pequeña que sea, en Ucrania? En primer lugar, quedar fuera del sistema financiero mundial, lo cual generaría grandes pérdidas y bloqueos económicos al ámbito público y privado ruso, y al mismo tiempo sanciones dirigidas específicamente a la cúpula del gobierno ruso, incluyendo la figura de Vladimir Putin. Eso más toda la crisis global que significaría que Rusia efectivamente tomase acciones militares en Ucrania. Y en ese sentido, ¿hasta qué punto estará dispuesto a llegar Occidente por Ucrania? Cuando hablamos de Occidente, estamos hablando evidentemente de la OTAN, la Unión Europea, claro, Estados Unidos. Pero sobre todo del rol que está jugando en este minuto Estados Unidos. Vimos que desde que llegó Joe Biden a la Casa Blanca, las relaciones entre Washington y Moscú han sido muy tensas. Y que a pesar de las numerosas reuniones y llamadas telefónicas y encuentros bilaterales, la verdad es que no se ha avanzado de manera concreta en una distensión. Para el presidente Joe Biden, Ucrania se ha transformado en un desafío internacional muy importante. De algún modo está desafiado por la acción rusa y frente a ella no puede mostrarse débil. Y por eso, básicamente, ha querido enfatizar que Estados Unidos no solamente va a respaldar a Ucrania, sino que también va a proteger los intereses de sus aliados en la región. Recordemos que durante los 4 años de gobierno de Donald Trump, Estados Unidos de algún modo se marginó bastante del ámbito internacional, se distanció de su rol como líder global y cuando Joe Biden regresa a la Casa Blanca ya como presidente, básicamente lo que él dice es que Estados Unidos está de vuelta, entregando un mensaje a sus aliados en todo el mundo, en este caso Europa, de que pueden contar con Estados Unidos. Por lo tanto, lo que haga o no haga Estados Unidos frente a esta crisis es fundamental para su relación con los aliados europeos y también para su propia imagen como líder internacional. No hay que perder de vista que lo que pasa en Ucrania también está siendo observado por otros actores, como por ejemplo China, que ve con interés lo de Ucrania para saber hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos, teniendo en mente el tema de Taiwán. Claro. Claro, de todas maneras que ahí también los ojos están puestos porque hay intereses en otros lados también por parte de Estados Unidos y quieren ver cómo se mueve, la estrategia por dónde va en el fondo. Ahora, hoy día se han reunido de urgencia, ¿verdad?, el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el tema. ¿Qué podríamos esperar de esta reunión? ¿Se podría, a través de estas conversaciones o del tratamiento del tema durante esta jornada o las horas próximas, detener, por ejemplo, la acción militar? Sería lo ideal. Naciones Unidas existe precisamente para buscar soluciones a conflictos y de esa manera evitar la acción militar. ¿Pero es para Rusia un ente respetable en ese orden? Es decir, cuando habla la ONU, ¿Rusia acata? La verdad es que no mucho, y probablemente si uno mira la historia reciente en este siglo para Estados Unidos, tampoco. Claro. Naciones Unidas es lo que sus integrantes y sobre todo los miembros permanentes del Consejo de Seguridad quieren que sea. Este tema de Ucrania comenzó en noviembre del año pasado cuando se divulgó, se hizo pública la versión de que Rusia tenía planificado invadir Ucrania a mediados de enero.
Desde entonces hasta ahora, la verdad es que Naciones Unidas ha estado tremendamente ausente de este tema y lo que hemos visto básicamente son los intercambios de opiniones, amenazas, etcétera, tanto de Rusia como de Estados Unidos. Ha sido muy poca la acción de Naciones Unidas en ese contexto. Y lo que vimos hoy en el Consejo de Seguridad fue una prueba de ello. Estados Unidos alineado junto con Francia y el Reino Unido, mientras que Rusia disfruta del apoyo de China. De esa manera, claramente, dentro del Consejo de Seguridad no es mucho lo que se vaya a avanzar, a pesar de que existen los 10 miembros no permanentes, pero que, por ejemplo, no tienen derecho a veto. Y basta con que un miembro permanente ejerza su derecho a veto para que cualquier iniciativa sea automáticamente descartada. Entonces, la verdad, yo no tengo muchas esperanzas de que esto se resuelva a nivel del Consejo de Seguridad. Vamos a estar atentos, de todas maneras, algo en lo que el mundo entero probablemente ha puesto sus ojos en los últimos días. Va a ser interesante también ver qué ocurre al final de esta jornada, al final. Esta semana además recién empieza y por cierto que la tensión sigue aumentando en esa zona del mundo. Estábamos conversando con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterrae. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables.